Muy buenas a todos, pues el día de hoy vamos a revisar una duda de un suscriptor, Naisans, una de las tantas consultas de los suscriptores. Y básicamente pues él estaba revisando el video de múltiples teclas LCD y me estaba preguntando, en caso de que ya llegara al tope de la línea de la LCD, cómo hace para pasar al siguiente renglón sin perder la información que ya había digitado antes. ¿Listo? Para eso pues el día de hoy vamos a trabajar entonces un poco este ejemplo que traía, una resistencia de pull-up, y tengo un mensaje de 13 líneas que pues, si lo presiono me saca el mensaje. Listo, pero ese mensaje yo lo puedo modificar. Esto no es aquí. Ese mensaje yo lo puedo modificar como: esto es un mensaje muy largo, esto es un mensaje muy largo que no entra en una sola línea de la LCD, por eso vamos a programar cómo visualizarlo. Listo. O sea, esto es un mensaje extremadamente largo y no va a caber en una línea de la LCD. Si lo llevo acá a la práctica y lo muestro, pues la idea es que me muestre el mensaje en el LCD, pero aquí hay varios factores a revisar. Primero, si nos fijamos, cuando yo inicio la simulación me dice el tamaño del string que estoy manejando: 114 caracteres. Eso ya es mucho. Recuerde que a la LCD le caben 80 caracteres, 20 por cada fila, pues como son 4, 20 por 4, 80. O sea que por eso tengo que llenar la LCD una vez, esperar un tiempo pues para que el usuario pueda leer, borrar la LCD y rellenar con lo que me hace falta. Entonces eso es lo que hace: completa la LCD una vez, espera un tiempo, borra y pone los elementos que hacen falta. Faltan detalles por corregir. Por ejemplo, las palabras a veces de una línea quedan incompletas y se empiezan a escribir en otra línea. Bueno, pero esos ya son detalles que ustedes pueden solucionar dependiendo de cada práctica, y esos son valores estéticos que, bueno, lo importante hoy es cómo hacer ese tipo de mensajes. Así que si te interesa este video, pues quédate para una segunda parte. Bien, entonces como primera medida, lo que tenemos que explicar es pues, el hardware, que básicamente es una conexión de una LCD. Ya ustedes determinan los pines donde la quieren conectar, y una resistencia en pull down. Antes había hecho pull up, pero es mentira, es pull down, y bueno, que me genera un pulso de entrada. Recuerda que esta resistencia de pull down realmente siempre me garantiza un cero lógico, y cuando presiono pues cambia de su estado 0 a estado 1. Listo, cada que presiono es un 1 en la entrada. Y pues vamos a programarlo. ¿Cómo lo vamos a programar? Pues ya saben, yo no soy de reutilizar código, pero la declaración de pines de la LCD y este mensaje sí me los voy a llevar. No quiero volver a escribir eso. Copio acá, voy a cerrar todos los proyectos, que se desea guardar, nada, desea guardar, y voy a crear un nuevo proyecto. Vamos entonces, que se llame así, código suscriptor, va a ser para un 18F4550 de 4 megas. Ahora vamos a la configuración de bits, aunque yo no pienso modificar nada de ahí, y bueno, está en esta carpeta. Listo, voy a darle siguiente. Me va a pedir que si sobrescribo el proyecto, si no quiero guardar el proyecto anterior. Siguiente, incluimos todo por defecto, pues sí, ¿por qué no? Y lo que vamos a decir entonces es esta configuración de bits. Pues yo no la voy a mover, pero aquí pues mucha gente puede mover varias cosas. Cierro, voy acá donde está opciones, voy a ir donde está el editor, abro los diálogos, bueno, a pedir, y si vamos a sobreescribir, perdón,
trabajemos con una fuente de 22 está bien. Listo. Bueno, esa parte no la tienen que hacer, yo es para que se vean más las letras, más grandes las letras realmente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sencillo. Primero, pues voy a copiar los pines de la LCD para poder utilizar una LCD. Y esta es una distribución de pines. Ya eso ya se ha explicado anteriormente, yo no voy a proceder a dar más detalles sobre eso. Alt con 1 es igual a 0x0f. Con esto configuramos de que todo lo que esté trabajando sea digital. Esa palabra sirve para eso. Recuerda que este registro configura los pines análogos, y pues esta instrucción o esta palabra dice que sean digitales. Adicional a eso, lo que tenemos que hacer es pues el triza.ra0 va a ser una entrada, o sea, vamos a meter un pincito. El por .ra0 pues lo voy a poner en salida, y de hecho creo que por precaución lo voy a hacer antes de declararlo como entrada. Lo que vamos a hacer aquí pues va a ser inicializar la LCD. LCD clear. Recuerde que tiene que tener seleccionada la librería de la LCD acá al lado derecho. Si no la tiene seleccionado, pues selecciónela, si no te va a marcar un error de compilación. Y vamos a LCD cm-piso LCD cursor off. Vamos a apagar el cursor, compilamos y no hay ningún error. Después de eso hacemos un ciclo infinito y ahí ya empezaríamos nuestro código. No hemos hecho nada distinto a lo que ya sabíamos hacer: inicializar una LCD. Vamos a aprovechar la oportunidad para trabajar un poquito de la CString, que es otra librería y me permite utilizar otro elemento que es strlen. Eso me permite identificar el tamaño en sí de la string, pero debe tener este formato, o sea, debe decir mensaje y no decir el número de elementos. Si me dice el número de elementos ya no lo hace bien, debe estar así, dinámico, y lo que va a hacer es contar cuántos caracteres hay ahí y me dice el tamaño. Entonces vamos a sacar el tamaño con una variable tipo carácter que se llame tam, una variable que me permite escribir en la LCD. Entonces va a ser de 20 posiciones, porque son 20 posiciones lo que tiene cada fila del LCD. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: al tamaño le vamos a asignar strlen y le ponemos ya el string que vamos a utilizar. En este caso se llama mensaje, pues que es esta string que contiene todo ese elemento, cuenta los caracteres y lo vuelve un número y me dice qué número es. Y lo que vamos a hacer es ese printf. Vamos a cargar en el auxiliar, que es la variable que acabo de declarar, ¿cierto?, un mensaje que es tam, y vamos a concatenarle un número tipo entero que va a ser pues precisamente tam. No se debe confundir que tam es un carácter y que lo concatenó como número, pues no se debe confundir por eso. Recuerde que cada carácter tiene una representación numérica, y de esta manera pues no concatena la letra, sino que concatena el número como tal. De hecho, pues si compilo y ejecuto, pues no debería mostrarme nada en la LCD, porque aquí no le he dicho que me muestre nada. Sin embargo, pues lo voy a hacer porque quiero ver que el programa que estoy ejecutando sí es el programa. De hecho, voy a cambiar esto por mi tam para que sea distinto al programa con el que estábamos mostrando antes, y vamos a sacar en el LCD en A11 lo que tenga cargado el auxiliar, que va a ser pues este mensaje concatenado con el tamaño. Listo. Ahorita sí, si lo ejecuto, pues me dice mi tamaño del mensaje, pues 114 elementos. Eso es mucho. Aquí es donde empieza lo divertido, y antes que nada pues yo quisiera explicar ciertas cosas.
Dentro de las cosas que yo quisiera explicar sería realmente cómo funciona una LCD. Hay que entender eso. Es lo mismo una LCD 4x20 que una LCD 2x16 o 2x20. Por ejemplo, esta LCD, que es más pequeña en cuanto a dimensiones, o sea, se configuran igual. Y la pregunta es, ¿se configuran en el sentido de cuando inicializo, cuando llamo ese void init, es el LCD init, ¿qué configura realmente? ¿Qué configura la LCD? Y tenemos que entender que realmente lo que configura es cuántas líneas vamos a utilizar de la LCD, el tamaño de la matriz de segmentos, que son cada segmento de la LCD, cada letrica, con cuántos subelementos lo haría, que tiene una matriz cada segmento. Y me lleva a lo siguiente: ¿qué sucede con una LCD normalmente? Una LCD lo que tiene es una cantidad de caracteres, pero no son más que espacios en memoria. Entonces yo tengo una LCD aquí que digamos que hasta acá le caen 20 posiciones, o sea, tiene 20 columnas, y como son dos filas, ¿cierto? Entonces podemos decir que ahí le caben entonces 40 caracteres, siendo cada posición de memoria un carácter, la posibilidad de un carácter, cada posición de memoria. Entonces uno lo que hace es decir que tiene muchos caracteres hasta completar los 20. Listo. Entonces uno completa los 20 espacios. Hay una parte de memoria que es invisible para los usuarios, que es que cuando usted ya llega aquí al final, él le sigue llenando elementos en la memoria, le sigue llenando elementos. Pero esto es invisible, realmente estos espacios de memoria son invisibles para el usuario. ¿Listo? ¿Qué sucede? Esto es una LCD 2x20, o sea, dos filas por 20 columnas. ¿Listo? Llevemos el concepto a lo que estamos trabajando. Yo tengo una LCD de 4x20. Según ese concepto, entonces yo tengo aquí 3 y agreguemos una cuarta aquí, 4. En número de columnas y el concepto de memoria sigue siendo el mismo, 20 columnas. Y en memoria cada segmento es o sea, cada letrica es un espacio de memoria, o sea, cada columna. Listo, así hasta que complete las 20. ¿Qué pasa con ese espacio de memoria que es invisible? Ese espacio de memoria que es invisible, pues uno creería que continuaría aquí, así como lo estamos viendo, pero esto es falso. En una 4x20 eso no funciona así, porque realmente el espacio de memoria invisible está direccionado de la siguiente manera. El espacio de memoria invisible está aquí, en la fila número 2, aquí está el espacio de memoria invisible, y el espacio de memoria invisible en la fila número 2, no miento, en la fila número 3 está el espacio de memoria invisible, y llamemos espacio de memoria invisible número 1, que con lo anterior sería pues este primer espacio de memoria invisible, este que está aquí. Y aquí en el 4 tendríamos el siguiente espacio de memoria invisible, que este sería el número 2, que del gráfico anterior sería este que está aquí. Listo. Entonces uno dice, pues están al final, sí, pero seguramente lo que usted no sabe es que este segmento de memoria está unido a este segmento de memoria. O sea que usted empieza a escribir acá, todo esto sería una sola memoria, todo esto sería una memoria, un espacio de memoria. Este sería memoria 1, por así decirlo.
Y todos estos elementos de acá, unidos con estos de acá, son el espacio de memoria número 2. Y explico este concepto porque es difícil de entender. La LCD tiene unos segmentos en memoria que son muy utilizados, que son los que acabamos de escribir, y unos invisibles, que es donde se almacenan los caracteres cuando usted empieza a tratar de almacenar más de la capacidad disponible. Entonces todo se va guardando ahí. Cuando usted empieza a llenar caracteres y ya no le caben más aquí, ya se acoplaron, entonces empieza a meterlos acá en los espacios de memoria invisible. Pero eso para nosotros, no, pues nosotros no tenemos control de eso. Esta LCD en sí tiene un microcontrolador interno, que es un microcontrolador tipo Hitachi. Listo. Pues si mi memoria no me falla, es un Hitachi. Y se encarga de distribuir eso. Esta LCD, cuando nosotros llamamos LCD init, hay que mandarle unos comandos. Y esos comandos son los que configuran, por ejemplo, el número de líneas a utilizar en una LCD, el número de líneas. Entonces, por eso decía que qué diferencia había entre esta LCD en configuración y esta, y le voy a decir que nada, realmente. Porque usted aquí no configura 4 líneas, usted no dice, son 4 líneas. No, porque el datachip del Hitachi solo permite 2 filas de configuración, no 4. Y eso explica este siguiente concepto. Realmente una LCD 4x20 no es que tenga 4 espacios de memoria, tiene 2. Y un espacio de memoria es una fila de configuración. Y la fila está unida desde la fila 1 y la fila 3, y desde la fila 2 con la fila 4. Y para que usted me entienda mejor ese concepto, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a programar o voy a sacar en la LCD un mensaje muy grande. Listo. Entonces voy a decir LCD out en la 1.1 y voy a sacar el mensaje. Obviamente ese mensaje es extremadamente grande y no va a caber. Entonces, si yo le doy compilar, de sintaxis no hay ningún error, y lo que hace es, vea, este mensaje es muy, aquí seguiría muy. Entonces usted me empata esta posición de memoria, la última, la primera, con la segunda, mire que no calza. Pero si usted me empata la primera con la tercera, si este mensaje es muy largo, que no entra, ahí seguiría una A, o sea, la segunda ya la posición de memoria entra. Por eso vamos a programar, es decir, no entra en una línea, pues ahí ya hay una pérdida, mire que hay una pérdida de información. Listo, ahí no entra en una línea, por eso la vamos a programar en una LCD. Bueno, listo, una línea de la LCD. Aquí ya la información que le hace falta está en la memoria invisible. Listo. Cuando se llenó los espacios de memoria invisible, entonces empezó a mostrarme ya los siguientes espacios de memoria. Listo. Entonces ese control quiero que lo tengamos presente. Si usted escribe elementos, la fila 1 va unida a la fila 3 directamente, pero una vez llega al final de la fila 3 empieza a guardarme todo en espacios de memoria invisible, y ahí yo ya perdí acceso a esa información, o me tocaría meterme en la LCD en modo lectura para sacar esa información de allá. Y entonces le recuerdo que para hacer eso usted tendría que manipular este pin, que es RW, que es la LCD como modo lectura o modo escritura, y usted no tiene acceso a eso porque su librería no le permite hacer lecturas, solamente escrituras. O sea, usted tendría que crear sus propias rutinas para poder hacer eso, y se puede. Le hace el datachip de una LCD, aprende a hacer todos esos comandos y usted lo puede hacer. Es más, en otro video les enseño cómo se hace eso, ni siquiera con un microcontrolador, sino a punta de pulsadores. Eso se puede hacer. Bien, entonces una vez está claro ese concepto, yo tengo que entender lo siguiente: yo no puedo dejar que mis caracteres se vayan a las posiciones de memoria invisible. Las que están en el 1 y en el 3, eso se arregla fácil, pero lo que queda en la memoria invisible, no. Entonces yo tengo que tener un control sobre lo que yo estoy escribiendo en la LCD. No puedo permitir ese fenómeno de que mis caracteres se vayan a los espacios de memoria invisible, porque entonces ya perdería el control de mi mensaje. Para eso, pues entonces vamos a crear un método. Entonces, pero el método vamos a acceder únicamente si en el puerto A
se presionó el botón. Si se presionó el botón, voy a acceder al método. Lo primero que vamos a hacer es borrar la LCD. Y lo segundo que vamos a hacer es invocar el método. Entonces, mostrar LCD. Llamémoslo así, mostrar LCD. ¿Listo? Y vamos a mandar el mensaje, que es todo el arreglo, pues que es donde tengo el mensaje. Entonces yo voy a crearme un método que se llame así. Pues el método puede ser tipo void. Recuerde que si lo crea después del main, tiene que declarar el método. Si no, pues créelo antes del main, o sea, todo el método, y así no lo tiene que declarar. Después de esto, mostrar el LCD, mando un mensaje, pero entonces usted tiene que entender que esto es un tipo chat y es un puntero, porque usted no sabe cuántos caracteres le va a enviar. Así como le estamos enviando 104 o 109, no recuerdo, 114 creo que era, le puedo enviar mucho menos o le puedo enviar mucho más. Entonces mejor dejarlo como un puntero. Y listo, eso es todo. ¿Qué vamos a declarar aquí? Pues como yo necesito llevar un control, pues vamos a hacer lo siguiente. Pero antes de eso vamos a mostrar el mensaje. ¿Cómo mostraríamos el mensaje? Entonces usted pone aquí el mensaje como puntero, ¿cierto? ¿Cómo recorremos elemento por elemento de ese mensaje? Entonces si usted pone esto, así como lo estoy diciendo, yo diciendo es que repita esta acción, bueno, lo que aquí pongan estas líneas de programación, que la repite hasta que no haya recorrido todo el mensaje. Eso significa esto, que va a recorrer posición por posición, y cuando termine de recorrer todas las posiciones, este while se rompe, listo, automáticamente. Y esa es una manera de hacerse. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues LCD, chat cp, voy a escribir pues los elementos que me vaya arrojando el mensaje. De esta manera, pues como estoy leyendo letra por letra, pues letra por letra voy mostrando en el LCD. Pongamos aquí un delay en milisegundos de 20 para que no se haga tan rápido. Y vamos a ver que está escribiendo letra por letra, y vamos a ver que empieza a llenarme la línea 1, y cuando llega al final me empieza a llenar la línea 3, como ya lo expliqué. Eso se va a producir únicamente si presiono acá. Entonces, de hecho, ampliemos un poquito más este rango, pongámosle 100 milisegundos para que sea incluso más lento, y vamos a ver. Entonces mira, empieza a escribirme los mensajes, y cuando llega al final empieza a escribirme en la tercera línea. Después de que me empiece a escribir, mire que no empieza a mostrar nada, sino hasta que ya se ocupan todos los espacios de memoria invisible, y entonces ahí sí me empieza a mostrar en la segunda, y después me lo pega a la cuarta, que están unidas. Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan. Yo no puedo hacerlo de esa manera porque pues no estamos buscando un mensaje coherente. El mensaje no es coherente. Yo tendría que decirle una posición de memoria. Yo tendría que decir aquí la fila y la columna. Tengo que decirle al usuario en qué fila y en qué columna es que quiero que empiece a escribir los mensajes. De esa manera me da la posibilidad de por lo menos decirle en qué posición quiero que escriba cada letra. Entonces para eso vamos a declarar la fila en 1 y la cola en 1. Listo, recuerde que empiezan a 1, 1. Entonces aquí empiezo desde la 1, 1. Si yo lo dejo así, ¿qué va a pasar? Me empieza a mostrar todo el mensaje, pero en el mismo segmento de la LCD, en el mismo, porque siempre lo va a mostrar en la 1, 1. Si yo lo reviso así, yo digo, no, pues en la 1, 1 va a mostrar todo el mensaje. Y yo no quiero eso, yo quiero es que me lo empiece a mostrar progresivamente. Entonces yo lo que tengo que hacer es que cada que ya imprime un mensaje, moverlo en las columnas hacia la derecha, y eso lo hago aumentando las posiciones con col más. Entonces al hacerlo de esta manera, él va a ir llenándolo hacia la derecha. Entonces si yo digito acá, él lo va llenando hacia la derecha hasta que llega allá, y aquí ya, entonces ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque llegó hasta la última posición y debería haber escrito en la segunda fila y me lo escribe en la tercera. Entonces vamos a corregir ese error. Usted lo que va a decir es lo siguiente: para eso vamos a llevar un contador de dígitos, contador que empieza en 0, listo. Este contador de dígitos me va a decir cuántos dígitos he impreso. Entonces yo hago col más y preguntamos si las columnas
son iguales a 21, pues significa que ya me desbordé las columnas porque no hay un segmento 21 en las columnas. En todas las columnas le inicializamos en 1. Listo. Y como ya eso lo hizo una vez, entonces tenemos que llevar decir pues que en este caso la fila más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él detecta que ya pasó las 21 columnas, o sea, los 21 segmentos de la LCD, los 20, y llega a 21, sabe que se pasó, entonces se reposiciona y me pasa de fila. Y entonces al hacerlo así, vemos cómo ahora me va a escribir en el primero, segundo, tercer y cuarto renglón. Entonces, esto es un mensaje, listo, muy largo, pero ya escribe en la segunda columna, después en la tercera, después en la cuarta. Pero entonces después de eso vuelve y me escribe en la primera y me sobrescribe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya el control de columnas lo tiene, pero no tiene un control de las filas. ¿Por qué? Porque esto se empieza a incrementar de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y en 4 no hay problema porque tenemos fila 4. Pero si no tenemos fila 4, si no tenemos fila 5, cuando esto se incremente a 5, ¿dónde imprime? Por eso es que ahí ya empieza como a enloquecerse. Entonces usted dice, si fila es igual a 5, entonces aquí vamos a hacer varias cosas. Primero, a la fila le vamos a asignar 1, para que pues lo ves que es de la 1. Y no solamente eso, sino que vamos a esperar unos 2 segundos, pues un tiempo prudente, para que el usuario pueda leer pues el mensaje. Después de que pase ese tiempo, vamos a borrar la LCD y listo. Ahí ya tenemos entonces ese control muy interesante. De esa manera, pues creo que ya podemos mostrar un mensaje. Ya esto es muy grande, si lo podemos poner de 20 si queremos, y procedemos entonces, ya compilé, a ejecutar. Entonces, esto es un mensaje muy largo que puede esperar 2 segundos. Entonces, después de 2 segundos me borro el mensaje y terminé de mostrar los elementos que hacían falta por mostrar. Entonces, cosas a destacar de este método que estamos utilizando es que realmente no importa el tamaño del mensaje. Yo voy a duplicar esto, pues copio todo, espacio, y lo pego. Ahorita mi tamaño son el doble más un carácter que acabo de agregar, que es el espacio. Entonces vea, ya de 114 me aparecen 229 y no importa, sigue funcionando. Entonces espera 2 segundos, borra, sigue mostrando. Ya lo llenó 2 veces, o sea, hemos hecho 80 caracteres. La llenó 3 veces. Bueno, no conté, vamos a contar y ya, listo, porque ya me puso lo que hacía falta. A ver, aquí tenemos 80 caracteres. Borra, vuélvese los 80. Bueno, pues le veo que salen todas las letras, pero no estoy seguro si salen todos los caracteres. A ver, yo reviso aquí. Pues en teoría está bien, porque llevamos ese conteo con el más me lo recorre todos y se acaba tarde o temprano. Bueno, ahí me está imprimiendo. A lo que voy pues es realmente que si esto se imprime lo que necesito que imprima, pero y no le importa realmente, poco nada le importa su tamaño. Si así es con un carácter muy grande, pues quedámoslo con uno muy pequeño, Univalle Tuluá. Entonces dice, uy, pero eso cabe en un renglón, y usted aquí tiene para todos, para todas las filas y todas las columnas, eso cabe en una sola fila, no interesa, igual lo hace. Usted llega y lo digita, Univalle Tuluá, y ya, no hace más nada, pues es que no hay nada más que imprimir. Entonces este método funciona para
cosas muy grandes y pues también para mensajes muy pequeños. Entonces, compañero, pues que me haya solicitado este tipo de consultas, no, espero pues le sirvan. Una de las cosas que más me gusta a mí pues del canal es esto, es hacer como programas para los suscriptores, porque aprendo mucho, porque ayudo a personas y bueno, porque comparto conocimiento. Y pues otra de las preguntas que me han hecho últimamente es de dónde estudio o dónde estudié para aprender microcontroladores. Y pues en la universidad yo vi 2 cursos de microcontroladores 1, no miento, hay uno, microcontroladores 1. Y resulta que lo demás lo he aprendido de ponerme proyectos. Yo digo, voy a hacer tal cosa y simplemente lo hago. Hay gente que sabe muchísimo más que yo y eso pues eso no se puede negar, pero eso no es malo. De hecho, eso es muy bueno. Para mí, que alguien sepa más que yo, eso es muy bueno, porque significa que es una persona a la que puedo aprender mucho. Y hay canales muy buenos. Por ejemplo, les recomiendo mucho este canal de Wells. Es muy bueno el tipo haciendo las cosas. Por acá no está el otro canal que me gusta mucho, el de Alcides. Es un canal de Alcides microcontroladores. Este tipo. Te digo, las cosas que el tipo hace son muy buenas y son de un nivel altísimo realmente. Me cae muy bien. No lo conozco en persona, nunca he hablado con él, pero lo que el tipo hace y también es con Micro-C, es de alto nivel. O sea, el man hace unas cosas muy buenas. Me parece muy bien que si lo quieren apoyar a él también, háganlo, pues, desde luego que sí. Y no solamente por eso, que van a aprender muchas más cosas. Entonces, la invitación, muchachos, es a eso. Bueno, participen, aprendan bastante. Y bueno, si te gustó el video, dale like y no te olvides de compartir con tus amigos, a ver si pues algún día llegamos a los 1000 suscriptores. Y recuerden pues que mi objetivo no es monetizar. Yo no quiero monetizar con el canal, simplemente lo tengo como algo, como un hobby más. Entonces, éxitos a todos, feliz día. Bueno, que en mi caso ya es como madrugada. Hasta luego.